Mateo capítulo 5, vamos a continuar viendo el mensaje donde nos quedamos la semana pasada. Estamos viendo las bienaventuranzas y el tema que estamos viendo, o el título que estamos viendo de este mensaje es los que en verdad son felices en Cristo. Y es muy importante aclarar porque los que en verdad son felices en Cristo, estando en Cristo, es como podemos vivir estas características que el Señor nos describe, que somos las personas verdaderamente dichosas. Aquellos que la sociedad podría considerar desafortunados o aburridos, miserables, raros, etcétera, con todos los calificativos que la gente pudiera hacer de nosotros, Dios dice que los que verdaderamente somos bendecidos, afortunados, dichosos, somos los que vivimos de esta manera que el Señor nos está enseñando en el Sermón del Monte. Y ya hemos visto algunas de las características, solamente voy a mencionar las que vimos. Vimos en primera instancia en el versículo 3 que Dios dice que somos verdaderamente felices en Cristo los que Dios ha producido en nosotros una verdadera humildad. Bienaventurados los pobres en espíritu. Esto significa un reconocimiento total en la cual nosotros reconocemos nuestra necesidad de Cristo, que no hay nada bueno en nosotros, que no poseemos justicia propia y que nuestra única esperanza es la misericordia de Dios en Cristo. Y este es un estado continuo del alma en el cual reconocemos que no hay absolutamente nada bueno en nosotros y que todos nuestros recursos vienen de Dios por su misericordia en Cristo. La segunda característica que vimos fue en el versículo 4, aquellos que viven con un verdadero arrepentimiento continuo. El arrepentimiento, no los que lloran. Los que lloran aquí quedamos que se refiere y que significa aquellos que sienten un verdadero dolor por su pecado, por ofender a Dios y aborrecen todo aquel indicio de vida pecaminosa que han vivido, y cada que fallamos acudimos en arrepentimiento a nuestro Señor, y es un arrepentimiento continuo que nos hace vivir en esa justicia práctica que Dios nos otorga por medio de la fe. Cuando nosotros somos justificados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, Dios nos transforma y en base a esa transformación Él nos ayuda a vivir una vida que se conforme a su carácter justo en base a su palabra. Entonces, para poder vivir esa vida de continua justicia, tenemos que arrepentirnos constantemente. Aún siendo cristianos, seguimos pecando lamentablemente, y nuestro arrepentimiento debe seguir creciendo y debe de seguir acompañándonos a lo largo de toda nuestra vida, porque son los que verdaderamente seremos consolados con el perdón divino. En el versículo 5 vimos que otra característica es la docilidad o la mansedumbre. Bienaventurados los mansos. Estamos viendo que esta característica se refiere a aquellos que estábamos en rebeldía contra Dios y que estamos esperando nomás defender nuestros propios derechos o lo que creíamos que nos pertenece, pero que en lugar de eso renunciamos a todo nuestro egoísmo y nos abandonamos a la soberanía de Dios, a la voluntad de Dios, y por consecuencia vivimos en una docilidad hacia los demás, no esperando imponer nuestros derechos por encima de los demás, sino siempre poniendo por encima los intereses del reino de Dios, la voluntad de Dios, tomando en cuenta de que no somos nada, no merecemos nada, pero que todo lo hemos recibido por gracia, y de gracia damos lo que de gracia hemos recibido. Actuamos con una docilidad, con una humildad, porque reconocemos que nuestro Señor Jesucristo nos dio ese ejemplo al no abrir su boca e ir como cordero que no abre su boca delante de Dios al matadero, a entregar su vida en la cruz dócilmente, siendo el inocente, para podernos salvar a nosotros pecadores, ¿no? Entonces, la verdadera mansedumbre es precisamente eso, ¿no? Reconocer que nosotros estamos bajo la soberanía de Dios y que por lo tanto su voluntad es la que debe de prevalecer en nuestras vidas. Vimos entonces también en el versículo 6, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, es aquellos que gozan ahora de otros deseos santos. Así como antes nos deleitábamos en el pecado y deseábamos las cosas que nos corrompían, ahora deseamos con todo nuestro corazón aquello que se conforma al carácter de Dios. Deseamos la justicia de Dios. Deseamos conformar nuestras vidas a ese carácter recto que refleja a nuestro Creador.
por medio de la fe en Cristo, por medio de la justicia que hemos recibido en Cristo. Y vimos por último, en el versículo 7, que otra característica de los que en verdad son felices es la compasión. La misma compasión que nosotros hemos recibido de nuestro Dios es la misma compasión que Él espera que nosotros demos hacia los demás. Y hoy veremos entonces en el versículo 8 al 12. Hoy veremos del versículo 8 al 12 y comienzo con el versículo 8 que dice, con esta bienaventuranza: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y otra característica que vemos aquí de aquellos que en verdad son felices en Cristo es la pureza. La pureza. Y aquí quiero aclarar algo, ¿no? Aquí pudiera aparentar una contradicción porque nosotros sabemos, y la misma Biblia nos dice, que aún estando en Cristo no hay absolutamente nadie que seamos ya totalmente perfectos ahorita, que no pequemos. Entonces, ¿cómo puede haber una pureza de corazón si seguimos siendo pecadores? Eso es una pregunta que nos surge al leer este pasaje, esta declaración. Vamos a ver a qué se refiere entonces esta pureza. Otra cosa, ¿pueden aquellos que no tienen a Cristo esforzarse por tener esta característica y cumplirla? ¿Pueden ser de limpio corazón aquellos cuyos pecados no han sido lavados y perdonados? Obviamente sabemos que la respuesta es muy obvia, no, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con aquellos que hemos sido purificados, hemos sido comprados con la sangre preciosa, hemos sido transformados, hemos sido lavados, pero seguimos pecando? ¿Cómo aplica esto para nosotros? Es lo que vamos a ver ahorita. Miren, hermanos, principalmente a lo que se refiere esta característica, bienaventurados los de limpio corazón, es una aplicación a los adoradores que se esfuerzan sin hipocresía por agradar y glorificar a Dios. Y es un eco de lo que nos dice, por ejemplo, el Salmo 24, versículos 3 y 4. Vamos, por ejemplo, a este Salmo 24, versículos 3 y 4. Salmo 24, versículos del 3 y el 4 dice: Señor, ¿quién subirá? Perdón, no dice Señor, no. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y luego el versículo 4 nos da la respuesta: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Fíjese aquí que nos dice dos cosas. El limpio de manos nos da a entender una vida que refleja la justicia de Dios, y puro de corazón, es decir, la fuente de donde proceden esas buenas acciones que estamos diciendo. Aquellos que se acercan con un corazón sincero y genuino a Dios, en plena certidumbre de fe en Cristo, y que no somos hipócritas, es decir, que no venimos a adorar a Dios con un corazón partido, la mitad hacia el pecado o al mundo y la mitad hacia Dios, o viviendo dobles vidas, de que puedo vivir como un hijo del diablo, pero viniendo a la iglesia, aquí me puedo portar como un hijo de Dios, y ya con esto compenso, por decirlo así, las malas obras que hago. No. Es un corazón que se arrepiente de sus pecados y que reconoce su continua necesidad del Señor, y no pasa por alto ningún detalle en su vida y quiere venir con un corazón íntegro para adorar a su Dios, para presentarse, pero no solamente cuando estamos en la iglesia, sino a diario, en nuestra vida diaria. Fíjese, un ejemplo de la antítesis de esto, es decir, de lo contrario a esto, de un corazón que puede rendir adoración a Dios, pero que Dios rechaza, lo podemos ver, por ejemplo, lo que pasó con el pueblo de Israel. Un ejemplo de esto está en Isaías capítulo 1. Fíjese, vamos a ver un ejemplo de lo que es acercarse a Dios con un corazón sucio, y cómo Dios nos invita a acercarnos a Él en este mismo pasaje con un corazón limpio. Fíjese lo que dice Isaías capítulo 1, versículos del 10 al 20. Note usted lo que dice este pasaje. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Sabe a quién le está hablando aquí? Aquí Dios ya había destruido esta ciudad de Sodoma y Gomorra, pero les está diciendo Sodoma y Gomorra a su mismo pueblo, porque por su conducta se estaban asemejando a estos pueblos que Dios había destruido por su maldad. Entonces aquí se está refiriendo
a su mismo pueblo que supuestamente le adoraba. A ellos se está dirigiendo. Dice el versículo 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Versículo 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Versículo 13. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y días de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Hasta aquí, hermanos. Pregunta. ¿Dios había ordenado a los israelitas que hicieran todos estos sacrificios, sí o no? Por supuesto que sí. Lo vemos que Dios les había demandado toda esta adoración. El problema no era lo que estaban haciendo. El problema era lo que había en sus corazones y lo que hacían detrás de todo eso. El problema no era en cómo ellos presentaban sus ofrendas, cómo hacían los sacrificios, ni siquiera el tipo de sacrificios que ofrecían. Eran de acuerdo a lo que Dios había revelado en su voluntad. El problema es que sus corazones estaban lejos de Dios, no estaban rindiéndole una adoración genuina. Su corazón no era recto, no era limpio. Ese era el problema. No lo que ellos estaban haciendo, sino de qué corazón procedía. Ese era el problema. Vamos a traducirlo en un lenguaje contemporáneo, ¿no? Nosotros ya no nos regimos bajo estas leyes del pueblo de Israel, pero puede ser, vienes a la iglesia los domingos, ofrendas, cantas, escuchas la predicación, participas en todas las actividades religiosas. ¿A Dios le agrada eso? ¿Dios nos mandó que nos reuniéramos? Por supuesto. La Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos. ¿Estamos de acuerdo? También la palabra de Dios dice que Dios ama al dador alegre. Dios se agrada cuando le traemos ofrendas, por supuesto. Dios se agrada cuando le cantamos, por supuesto. A Dios le agrada que escuchemos su palabra, por supuesto. El problema es que nuestros corazones pueden estar tan aferrados al pecado que todas estas cosas sean una careta para tapar nuestra vida impía y no querer dejar el mundo y el pecado. Y entonces eso es lo que Dios reprueba. El motivo por el cual estamos haciendo todas estas cosas puede ser equivocado. Y eso es una afrenta grave a Dios. Es hipocresía y Dios odia la hipocresía de nuestros corazones, la hipocresía religiosa. Dios odia a los religiosos, hermanos. No estamos diciendo que Dios odie las cosas religiosas, odia a los corazones religiosos que usan la religión para tapar su pecado, su falta de amor a Dios y a los demás. Es una mera religiosidad. Y es lo que Dios le está recriminando al pueblo de Israel. Y luego en el versículo 14 dice, vuestras lunas nuevas y fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Sabe quién está diciendo estas palabras, hermanos? Dios. Dios está diciendo que está harto de lo que su pueblo le estaba rindiendo, entre comillas, en adoración. Dios dice que estaba cansado y harto de esa adoración. Pero vuelvo a repetir, no era por lo que estaban haciendo, sino por el corazón que procedían. Hermanos, no crea que Dios lo impresionamos y ahorita traemos un piano de lujo de 300,000 pesos y remodelamos el templo y cambiamos el programa y lo hacemos todo minuciosamente y como que si con eso Dios fuera a estar más favoreciéndonos más o agradarse más de lo que hacemos. Pudiera ser algo tan sencillo, los himnos que cantamos, algo tan sencillo, a lo mejor estar reunidos debajo de un árbol y Dios puede ser tan honrado y tan glorificado por lo que hacemos, pero cuando nuestros corazones están realmente arrepentidos y sometidos a Él. No son las cosas voluptuosas que nosotros hacemos, es el corazón con el cual nosotros nos acercamos a Dios, el cual se esfuerza por rendirle una adoración sin hipocresía, reconociendo que Él realmente es digno de toda nuestra gratitud, de todo nuestro respeto, de todo nuestro amor, de toda obediencia, por ser quien es y por lo que ha hecho por nosotros por medio del Evangelio, por lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Eso es acercarnos a Dios con un corazón limpio. Fíjese lo que sigue diciendo el texto en Isaías, que es muy ilustrativo. Versículo 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Ok, hasta aquí les estaba diciendo los pecados en los cuales ellos estaban incurriendo, ¿no?
Aquí puede ser pecados en general. Cada uno de nosotros tenemos una lucha interior con diferentes áreas, ¿no? Acuérdese que aunque nosotros no matemos físicamente a alguien, el asesinato consiste, según Mateo 5, el insultar con coraje a una persona, el decir cosas malas de una persona con coraje. Dios ya nos juzga por eso. El que aborrece a su hermano es un homicida, nos dice Juan. Entonces, nos enojamos contra alguien. Tal vez no cometemos adulterio físicamente, pero con desear a una mujer, ya cometimos adulterio en el corazón, como nos dijo nuestro Señor Jesucristo. El codiciar algo, el estar empeñados en acumular cosas materiales y porque otro tiene y yo no, estamos codiciando, estamos mintiendo a veces, no tenemos dioses ocultos en nuestro corazón, que el trabajo, la escuela, el dinero, los hijos, la familia, etcétera, que no estoy diciendo que esas cosas sean intrínsecamente malas, sino nuestro corazón que se desvía tras esas cosas, está lleno de pecado nuestro corazón a veces. Entonces, cuando nosotros somos honestos con nosotros mismos y vemos que cuando nos acercamos a Dios llenos de pecado, sin arrepentirnos y queriendo creer que con lo que hacemos lo vamos a compensar todo y ya Dios va a estar contento, es un autoengaño terrible. Simplemente no podemos engañar a Dios. Nos engañamos a nosotros mismos, pero Dios dice, cansado estoy de soportar esa adoración. Pero fíjese cómo Dios es tan misericordioso y tan amoroso. Dios no nos dice en lo que estamos mal simplemente para recriminarnos y sentirse a gusto con decirnos en lo que estamos mal para juzgarnos y que Él se complazca en nuestro dolor. No. El propósito de Dios revelar esto a su pueblo y a nosotros es precisamente para invitarnos a disfrutar de su presencia, para que nos acerquemos a Él de una manera correcta. Fíjese cómo Él invita al pueblo a hacer las cosas correctamente. No nomás les dice, están mal y ya. Fíjese lo que dice en el versículo 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Luego dice el versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Fíjese, hay algo que yo aprendí de este texto. La verdad que hemos leído muchas veces este pasaje, pero usted sabe que a veces pasamos por alto ciertos detalles. Yo, por ejemplo, hace tiempo batallaba con un pecado muy famoso. Ustedes lo han de conocer, el pecado de la ira. Me enojaba, lloraba y le decía, Señor, ayúdame a no estar enojado, no quiero estar enojado, quítame este sentimiento de enojado. Y creía que esa era la solución. Y oraba pidiéndole perdón a Dios porque estaba enojado. Y le pedía perdón a Dios porque me había enojado y le pedía a Dios que me quitara ese sentimiento de enojo, pero me daba cuenta que no pasaba nada y seguía incurriendo en la misma transgresión. Entonces me di cuenta que no era un verdadero arrepentimiento solamente decir, lo siento por estar haciendo lo que hago. Yo me doy cuenta que aquí el verdadero arrepentimiento consiste en quitar la actitud mala y sustituirla por una acción justa. Sustituir el mal hábito por un hábito correcto. Es decir, en lugar de enojarme y maldecir en mi mente cuando algo no sale bien o alguien hace algo que no me agrada, es darle gracias a Dios, bendecir y hacer todo lo contrario de lo que haría si estuviera enojado, hacer el bien. En lugar de enojarme y decir cosas desagradables hacia una persona que me hace enojar, la voy a bendecir, le voy a decir cosas que le beneficien. Entonces ahí es un verdadero arrepentimiento, cuando aprendemos a sustituir las cosas pecaminosas por acciones santas. Un ejemplo, hay otras personas que lucharán con algún otro pecado, no solamente, por ejemplo, los que luchan con la lujuria y miran pornografía, el arrepentimiento es dejar de ver pornografía, sino sustituir la impureza por la pureza. Aquellos que luchan porque su boca es muy suelta y dicen groserías cuando se enojan, no solamente es dejar de decir groserías, es aprender a hablar lo correcto y bendecir a las personas y a Dios. Al que robaba, ya no robe más, dice en el Nuevo Testamento, sino que trabaje con sus manos para que comparta con el que tiene necesidad. El que mentía no deja de ser mentiroso cuando deja de mentir, sino cuando comienza a hablar la verdad. Y así sucesivamente, sustituimos un hábito injusto, pecaminoso, por un hábito santo, por una acción justa.
Y es ahí cuando se consuma el verdadero arrepentimiento, es cuando nos damos cuenta que de verdad estamos arrepentidos. Entonces, cuando nosotros tenemos un corazón quebrantado por el pecado, nos arrepentimos y con la gracia de Dios sustituimos esa acción impía por una santa, es cuando nos podemos acercar y dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí no está hablando que yo tengo que hacer una acción previa para arrepentirme, sino que la verdadera demostración de que hay un verdadero arrepentimiento va a ser esas acciones que van a cambiar en mí. No son la causa de mi arrepentimiento ni de mi perdón, sino que son la evidencia de que en efecto estoy arrepentido y que quiero acercarme a Dios como un adorador que se acerca a Él sin hipocresía, a adorarle, a estar en su monte santo, en su presencia. Entonces va ligado todo esto. ¿Cómo entonces nos presentamos con limpieza de corazón? Bueno, no solamente es orar y pedirle perdón a Dios. Sustituya sus hábitos pecaminosos por acciones, por hábitos justos, santos, con el poder del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. Después de ello, nos podemos acercar a Dios con plena certidumbre de fe, sabiendo de que Él, a pesar de que hemos pecado, nos ha perdonado y que nos ha revestido de la justicia de su Hijo de Cristo, y por Él podemos estar ante Él limpios y adorándole sin hipocresía, porque estamos en Cristo y estamos reflejando esa vida de arrepentimiento, de fe, a través de la obediencia a la palabra de Dios. Entonces podemos venir y presentar nuestra voz al Señor, alabarle y glorificarle por su redención. Podemos venir y presentar nuestra ofrenda, que será agradable. Dios ama al dador alegre. Entonces podemos venir y escuchar con gozo su palabra y seremos edificados y podremos realmente glorificar, adorar a nuestro Dios con un corazón limpio. Bueno, hermanos, son cosas tan importantes que a veces podemos pasar por alto, ¿no? Recuerda lo que nos dice Juan 4:24, que los que se acercan a Dios es necesario que le adoren, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Ese en espíritu se refiere de una transformación que el Espíritu Santo hace dentro de nosotros, de lo profundo de nosotros, y en verdad, en conformidad con su carácter, con su revelación, con su palabra, en espíritu y en verdad. Así es como Dios quiere que nos presentemos, hermanos. No para cumplir un requisito más del domingo, no para cumplir un requisito para quedar bien con mi esposo, con mi esposa, con el pastor, con los hermanos, no, sino con una consecuencia de un corazón agradecido, humillado, arrepentido y gozoso en la redención que hemos recibido en Cristo, y con un deseo sincero de darle toda la gloria a nuestro Dios. Por eso estamos aquí, ¿o no? Por eso estamos aquí, a pesar de que lamentablemente las cosas están difíciles. Muchas iglesias todavía no abren. La situación puede que se ponga peor o no, no lo sabemos. Pero ¿por qué estamos aquí y consideramos la iglesia como algo esencial? ¿Por religiosos? No. Porque tenemos hambre y sed de justicia, porque necesitamos adorar a nuestro Dios, necesitamos de la comunión de los santos, necesitamos estar en comunión con nuestro Dios y rendirle nuestra adoración, porque es algo esencial para nosotros, más que la comida física, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso estamos aquí, no por religiosos ni porque querramos estar infringiendo ninguna ley, sino porque tenemos necesidad de nuestro Dios. Nadie nos está obligando a estar aquí. No queremos quedar bien con nadie. Queremos conocer a Cristo. Queremos amar a Cristo y queremos reflejar a Cristo. Queremos que nuestro corazón sea limpio para entonces poder presentarnos ante Él y disfrutar de su presencia. Porque estas personas, sigue diciendo el texto, son las que verán a Dios. Verán a Dios. ¿Y qué significa esto, ver a Dios? Yo lo creo que es literal, en el sentido de que cuando nosotros nos presentemos, vamos a estar ante la mismísima presencia de Dios y vamos a ver a nuestro Señor cara a cara. Y hay pasajes que nos hablan de esto. De alguna manera anticipada podemos ver a Dios cuando nos acercamos a Él por medio de la oración, por medio de su palabra, al ver sus obras, al contemplar su poder y su gloria. Pero
Esto es temporal, limitado. El cumplimiento pleno va a ser cuando estemos plenamente cara a cara delante de Él, dándole gracias por la redención que Él obró hacia nosotros por medio de Cristo. Fíjese lo que nos dice 1 Timoteo 6, 14 y 15. 1 Timoteo 6, 14 y 15. Dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, dice, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo, soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Dice que en un momento Él va a mostrar el bienaventurado y solo, soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Hasta la aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, vamos a estar cara a cara con Él. ¿No le alegra esto? ¿No nos da gozo esto que vamos a poder estar cara a cara con Dios? Pero ¿cómo si nosotros somos pecadores? Bueno, para ese momento que usted y yo estemos ante su presencia cara a cara, nosotros ya no vamos a tener pecado y vamos a poder disfrutarlo plenamente, sin preocupación, sin pecado, sin imperfección que nos detenga. Esto es aquellos que están en Cristo y viven a diario esforzándose por adorar a Dios sin hipocresía, agradarlo y glorificarlo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta bienaventuranza, hermanos, entonces nos enseña mucho acerca de la adoración que Dios demanda diario en nuestras vidas, cómo acercarnos a diario a Él. A diario tenemos que estar examinando nuestros corazones. Todo lo que hago, estoy cayendo en una religiosidad, en una hipocresía religiosa, en una actitud de solamente hacer las cosas por hacerlas. Mire, evaluémonos, hermanos. Preparamos nuestros corazones para un día antes o una semana antes adorar al Señor, para que cuando estemos en el servicio podamos ir preparados no solamente para lo que vamos a recibir, sino para lo que yo puedo dar a otros. Si hay alguna necesidad, si hay alguna persona nueva que viene, que necesita que alguien le refleje el carácter de Cristo, si hay alguna necesidad de algún hermano, lo que sea, venimos preparados, venimos orados, venimos descansados, nos acostamos temprano, venimos comidos, llegamos temprano, venimos con la disposición mental, de corazón para hacerlo. O, ya llegó el domingo, agarran las cosas y vámonos, y como cotidianamente, como hacemos cualquier otra labor. Realmente consideramos algo sumamente privilegiado el estar adorando a nuestro Señor. Nomás analicemos eso, hermanos. Porque lamentablemente si nos dormimos tarde y nos desvelamos un día anterior, nuestra mente no va a estar concentrada. Si no comemos, la panza no nos va a dejar pensar, la verdad. Y más si ustedes como los míos. Es la verdad, tenemos que prepararnos, hasta en las cosas más simples. Planchamos nuestra ropa un día antes para a la mera hora no estar a la carrera y que se nos haga ahí y tener un disgusto porque las cosas no están a tiempo. Para evitar todo aquello que pueda estorbar nuestra adoración a nuestro Señor. Hermanos, yo les estoy diciendo todo esto porque lo he vivido, ¿no? Y he aprendido de que tengo que preparar mi corazón para adorar a mi Señor. Es parte de ese esfuerzo que Dios nos demanda para acercarnos a Él sin hipocresía, con un corazón agradecido, humilde, deseoso de su presencia. Bueno, entonces, si esta verdad ha impactado nuestros corazones el día de hoy, hermanos, Dios demanda una sola cosa de nosotros, una sola cosa, que nos esforcemos por acercarnos a Él, para adorarle sin hipocresía, solo para agradarlo a Él y darle la honra y la gloria solo a Él. ¿Qué áreas de su vida y de mi vida tenemos que cambiar que a Dios no le agradan? ¿Está batallando con su carácter, con la lujuria, con la codicia, con la avaricia, con la pereza, con la mentira? Yo qué sé. Pero que nuestros corazones, Señor, se humillen al Señor y que
en su gracia nos permita acercarnos a Él como una novia santa, sin mácula, sin mancha, como un pueblo santo que glorifica a su Creador. Que hagamos la diferencia, hermanos. De verdad necesitamos una adoración genuina, necesitamos una verdadera adoración en su pueblo. Necesitamos un verdadero cristianismo, necesitamos volver al verdadero evangelio, necesitamos volver al Dios de las Escrituras. Y Él demanda un corazón contrito y humillado al cual Él no despreciará. Preparemos nuestros corazones entonces a diario, no solamente cuando vamos a venir a la casa de Dios a escuchar su palabra y adorarlo. A diario, que nuestra vida sea una constante ofrenda a Dios. En el trabajo, ahí está su altar, siendo honesto, soportando a personas difíciles, mostrándole amor a aquellos que no se lo merecen tal vez, devolviendo bien por mal. Todos esos detalles, hermanos, es una preparación para que cuando vengamos aquí, nuestros corazones estén totalmente rendidos a Él, dándole la gratitud que Él se merece. Que el Señor nos ayude, hermanos. Hoy solamente pudimos ver esta bienaventuranza, pero es lo que necesitamos, hermanos. El día de hoy y en toda esta semana aplicar a nuestras vidas la limpieza de nuestros corazones, esforzarnos por ser puros de corazón, y tenemos la recompensa y la promesa de que veremos a Dios. Oremos. Señor amado, te damos gracias porque por medio de esta porción de tu palabra que tú nos has instruido, Señor, hemos reconocido que lamentablemente nos hemos desviado de ti, así como tu pueblo de Israel, y que a veces te rendimos una adoración hipócrita, Señor, en nuestra propia vida, en nuestra propia persona, y nada de aquí somos exentos a ello, pero con tristeza y dolor en nuestro corazón y con humildad reconocemos nuestra gran necesidad de ti y te damos gracias porque no nos abandonas a nuestra suerte y nos otorgas de tu palabra y el arrepentimiento que necesitamos para seguir perseverando en nuestra fe que te glorifica, y tenemos esa esperanza que un día estaremos ante ti cara a cara, dándote la honra y la gloria por lo que has hecho por nosotros en Cristo. Gracias, Señor, purifica nuestros corazones y ayúdanos a esforzarnos por adorarte sin hipocresía, con sinceridad, con humildad, en espíritu y en verdad. Gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.